Hola, ¿qué tal? Vamos ahora a leer el Evangelio correspondiente al domingo tercero de Pascua. El Evangelio que corresponde a este domingo es Lucas capítulo 24, versículos 13 al 35. Lo que voy a hacer en esta ocasión es lectura comentada, es decir, no voy a leer todo el Evangelio y después el comentario, sino que voy a ir leyendo y comentando directamente, como para ir ayudando a irlo reflexionando juntos, podríamos decir. Nos dice así el evangelista San Lucas. El primer día de la semana, dos de los discípulos iban a un pequeño pueblo llamado Emaús, situado a unos 10 kilómetros de Jerusalén. En el camino, hablaban sobre lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió caminando con ellos. Pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Él les dijo: ¿qué comentaban por el camino? Ellos se detuvieron con el semblante triste, y uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: Tú eres el único forastero en Jerusalén que ignora lo que pasó en estos días. ¿Qué cosa?, les preguntó. Ellos respondieron lo referente a Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que fuera Él quien librara a Israel. Pero a todo esto ya van 3 días que sucedieron estas cosas. Es verdad que algunas mujeres que están con nosotros nos han desconcertado. Ellas fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar el cuerpo de Jesús, volvieron diciendo que se les habían aparecido unos ángeles, asegurándoles que Él está vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y encontraron todo como las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. Me detengo ahí un ratito. Qué interesante este diálogo que establece Jesús con estos discípulos de Emaús. En estos discípulos de Emaús, uno podría pensar en las propias experiencias de Emaús que tenemos en nuestra vida. Cuando hay algo que nos aflige, estamos viviendo una experiencia de duelo, estamos viviendo en cuarentena aburridos, estamos pasando momentos difíciles, estamos con miedos, con temores, con angustias. Es un poco la experiencia de los discípulos de Emaús en nuestra vida diaria. Y en nuestra vida diaria también nos puede ir pasando que comenzamos a echarle la culpa a Dios de las cosas que nos cuestan en esta vida, en vez de pedirle al Señor que se haga compañero de camino. Y muchas veces no reconocemos cómo Jesús se nos va haciendo compañero de camino en nuestra vida. Son tantos los modos que tiene Jesús de acercarse a nosotros, de acompañarnos, de estar siempre con nosotros. Contamos con esa presencia de Él. Él lo ha prometido, el resucitado ha prometido estar siempre con nosotros. Es interesante que Jesús, sabiendo perfectamente lo que ellos hablaban, se hace como el que no sabe. Pero se hace como el que no sabe porque quiere establecer ese diálogo. Él sabe perfectamente nuestras angustias, nuestros sufrimientos, nuestras dificultades. Sin embargo, es el amor el que hace que quiere escucharnos. Es su amor hacia nosotros y que lo hace querer entrar en diálogo, entrar en comunicación. Nos ha pasado también estos días que hemos buscado el diálogo, la comunicación con amistades, con compañeros de trabajo, etcétera. Esa necesidad como de reunirnos en estos momentos en que es más difícil, en estos momentos en que se nos exige tratar de, ojalá, no salir de casa. La necesidad que tenemos de encontrarnos unos con otros, compartir. Bueno, Jesús de alguna forma se hace el encontradizo porque le encanta compartir con nosotros. Y nos pregunta porque le encanta escucharnos. Y aquí, una vez leí, no me acuerdo dónde, que Jesús, acá uno podía ver el humor de Jesús. La sorpresa que les tiene preparada, es como cuando hacemos una fiesta sorpresa. Jesús les tiene preparada una fiesta. La fiesta es en el momento que lo van a reconocer y Él va preparando a través de este diálogo también esa fiesta. Es interesante cómo los discípulos no lo reconocen. Es tanto el misterio. Muchas veces nos pasa en el camino que no reconocemos a Jesús que nos acompaña en nuestra vida.
no nos damos cuenta de su presencia, no nos damos cuenta de su ánimo, de su aliento. Y Él está ahí. Tantas cosas que incluso no podríamos hacer nada sin Jesús, sin nada de lo bueno, no podríamos amar, no podríamos hacer tantas cosas. No podríamos tal vez estar aguantando, no tal vez, no podríamos estar aguantando esta cuarentena sin su ayuda, sin su auxilio, sin su fortaleza. Y es interesante, vamos a seguir ahora con la lectura. Miren, y dice así, después que ellos han hablado con él, Jesús comienza como a responderles. Jesús les dijo, hombres duros de entendimiento, ¿cómo les cuesta creer todo lo que anunciaron los profetas? ¿No era necesario que el Mesías soportara esos sufrimientos para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les interpretó en todas las escrituras lo que se refería en él. Lo que se refería a él. Cuando llegaron cerca del pueblo, a donde iban, Jesús hizo ademán de seguir adelante. Pero ellos le insistieron. Quédate con nosotros, porque ya es tarde y el día se acaba. Él entró y se quedó con ellos. Qué bonito esto de Jesús explicándole las escrituras. Necesitamos tanto que Jesús nos explique nuestra vida, nos vaya explicando lo que pasa, nos vaya explicando cómo enfrentar los sufrimientos, cómo enfrentar estos momentos difíciles, estos momentos que no entendemos qué hacer o no se nos ocurre, estos momentos como de sentir carencia, de no abrazos, de no cariño, de no podernos expresar, de que cuando los algo tienen que ser de lejos, con el codo. Y somos, acá en Chile somos un poquito cultura del gato, ¿eh? Nos gusta el abrazo, nos gusta, ¿cierto? Como el saludarnos con mucho cariño, con afecto. Y qué hermoso cómo Jesús les va explicando. Tenemos tantas preguntas. Pasa también en las experiencias de duelo. Yo pienso en tantas personas que han perdido en estos días sus seres queridos, producto de la pandemia y otras enfermedades, que es mucha la gente que muere todos los días, no solo por esta pandemia. Y hay tanto dolor, el corazón está como decaído, afligido. Qué importante es dejarnos encontrar por Él, poderle contar nuestro dolor y que Él nos pueda explicar. Nos puede a través de la Escritura, a través de su palabra, ir consolando y dándonos aliento, esperanza, confianza en Él. Yo recuerdo cuando murió mi padre, yo creo que el mayor consolador sin lugar a dudas fue Jesús. Y desde Él, el ir mirando esa experiencia de dolor, desde la fe, desde la esperanza. ¿Cómo habrá sido ese diálogo, ese compartir con Jesús que ellos no quieren separarse de Él? Jesús ha sido significativo para ellos, sin todavía reconocerlo, pero le piden que se quede con ellos. Y sigue el texto. Él entró y se quedó con ellos. Y estando a la mesa tomó el pan y pronunció la bendición. Luego lo partió y se lo dio. Entonces los ojos de los discípulos se abrieron y lo reconocieron, pero él había desaparecido de su vista. Y se decían, ¿no ardía acaso nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Qué hermoso. Lo reconocen, viven la experiencia del resucitado. Nosotros también podemos experimentar eso desde la fe. Tal vez no una aparición como la que ellos tuvieron, pero sí desde la fe poderlo reconocer y darnos cuenta de cómo en el camino de la vida el corazón ardía al ir comprendiendo, al ir entendiendo un poquito más y lo misterioso muchas veces de los caminos de Dios. Lo misterioso de aquello que no entiendo, pero sin embargo desde Dios puedo tener una mirada distinta. Mirar lo que a veces miramos en blanco y negro, poderlo mirar como en colores. A ellos les ardía el corazón mientras les explicaba las Escrituras. Dejemos que haga que arda nuestro corazón y que nos alegre ese encuentro con Él y que cuando podamos compartir nuestra experiencia de Jesús también podamos ser como instrumentos de ardor del corazón,
como ese libro, creo que hay un libro de Padre Hurtado y que por referencia creo que algo que se decía de Padre Hurtado, un fuego que enciende otros fuegos. Poder encender el fuego del amor, el fuego de la fe, de la esperanza, el fuego de la fraternidad, de la hermandad, el fuego de que me lleva a amar, a preocuparme de los otros más que estar tan centrado en mí mismo. A veces las pandemias y los miedos de una pandemia hacen que uno esté demasiado preocupado de sí mismo. Y después de esta experiencia, ¿qué dicen? En ese mismo momento se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron reunidos a los 11 y a los demás que estaban con ellos, y estos les dijeron: es verdad, el Señor ha resucitado y se apareció a Simón. Ellos por su parte contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Hermanos y hermanas, esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué hermoso esto. El encuentro con el resucitado, el encuentro con Jesús nos lleva a la misión. Ellos salen a compartir lo que habían vivido, lo que habían experimentado. Qué hermoso esto que la fe no se vive solo, se vive con otros. Otros que también nos van afirmando, otros que dicen es verdad. Qué hermoso, es verdad, el Señor ha resucitado. Y esta alegría de la resurrección se vuelve a ser tan presente cada vez que celebramos nuestra fe, tan presente cuando hacemos esa experiencia del resucitado. Lo hacemos en el encuentro con el más sufriente, con aquellos que el Señor se identifica de modo tan especial. Lo que le hace al más pequeño de mis hermanos, a mí me lo haces. Lo hacemos en la lectura de la palabra. Nos encontramos con Él en la Eucaristía. Nos encontramos con Él cuando nos reunimos todos o más en oración y Él estar en medio nuestro. Jesús se hace presente. Que nos regale el reconocerlo. Que nos regale reconocerlo y alegrarnos de su presencia, su compañía en nuestra vida. Que en estos momentos de dificultad, en estos momentos tal vez de estar solo, date momentos de oración, date momentos de diálogo con el Señor. Haz como un camino de Emaús con el Señor, un camino interior de ir dejando que Él sea el que vaya haciendo arder tu corazón.